¿Por qué a la salud mental le interesa que el psicoanálisis esté presente en su orientación y en su práctica? La primera cosa que querría decirte es que el psicoanálisis ha estado y sigue estando en el campo de la salud mental. Lo sigue estando porque la práctica psicoanalítica en sí misma, aunque su objetivo principal no sea lo que se entiende por salud mental, es decir, adaptación al medio, tiene efectos terapéuticos y efectos que permiten al sujeto gozar de mejor salud, tanto mental como física. Pero también el hecho de que esa es una práctica privada, esos efectos muchas veces no se transmiten en lo social. Los analizantes no suelen ni tan siquiera hablar muchas veces de que se han psicoanalizado, y menos de los efectos que han tenido sobre ellos, aunque nos consta que esos efectos han existido. Por otro lado, muchos psicoanalistas han estado en la salud mental, han estado en momentos en que había que definir cómo tenía que ser esa salud mental. En los momentos en que se desplegó los programas de salud mental en Cataluña, muchos psicoanalistas estuvimos en primera línea luchando por una salud mental humanizada, fuera de esos manicomios que eran mecanismos de segregación social. En esa experiencia, personalmente, yo pude vivenciar en mi práctica cotidiana durante más de 50 años que el conocer el psicoanálisis y haberme psicoanalizado me permitía trabajar mejor como psiquiatra. Y viceversa, la práctica hospitalaria de haber estado en un hospital psiquiátrico enriquecía mi punto de vista clínico. Recuerdo que cuando yo fui al hospital psiquiátrico fue por consejo de mi primer psicoanalista. Él me dijo, yo era un neurótico de angustia que pedí un psicoanálisis y en un momento dado él me dijo, si tú quieres ser psicoanalista, tienes que ir a un manicomio. Me quedé sorprendido porque no había pensado nunca en si sería psicoanalista. Yo lo único que quería era ponerme bien. Mi pasión en esa época era la arquitectura. Y por otro lado, menos aún, se me había pasado por la cabeza ir a un hospital psiquiátrico. Sin embargo, le hice caso y fui a trabajar en un hospital psiquiátrico. Durante años estuve trabajando allí y después, durante 19 años más, estuve en distintas instituciones psiquiátricas. Desde entonces hasta ahora, 30 años más, he estado siempre más o menos vinculado de una forma o de otra con la salud mental y con las instituciones. Y la práctica me demuestra día a día que el conocimiento psicoanalítico me ha permitido trabajar mejor con esos colectivos, aportarles algo, y viceversa, que esa práctica me enseña día a día de las dificultades que los trabajadores que tienen hoy día trabajo en la salud mental me enseñan a mí. Entonces, ¿la salud mental es lo mismo que la práctica de la psiquiatría? No, creo que la salud mental no se puede reducir ni al discurso del psicoanálisis ni a la de la psiquiatría, es algo mucho más amplio. Hay que tener presente cuando uno habla de salud mental no solo los aspectos terapéuticos de los agentes terapéuticos concretos que hay allí, sean de la orientación que sean. Hay que tener presente que detrás de eso está el ámbito familiar en el que vivieron y la influencia que tuvo sobre ellos, la influencia del discurso social. Es evidente, por ejemplo, que algunos pacientes con dificultades psíquicas importantes, incluso de psicosis, pueden vivir bastante bien adaptados en medios rurales, en un pequeño pueblo. Suelen ser ese personaje que tiene algunas características peculiares, pero que está bien integrado y tolera bien ese ritmo pausado, ese conocimiento discreto y presente de los demás. Y sin embargo, si lo trasladamos a una ciudad, en un ámbito urbanita, ese mismo paciente puede verse abducido por la vorágine del sistema capitalista que exige ese ritmo frenético, esa competitividad, y eso le provoca que se descompense. Por lo tanto, ese también es un factor muy importante. Pensar en salud mental sin pensar aspectos sociales, aspectos familiares y además de los aspectos genéticos que pueda haber, es verdaderamente un dislate. Entonces, ¿la locura no es un hecho exclusivamente biológico, determinado por factores genéticos constitutivos?
¿No es un tema exclusivamente médico? Eso es absolutamente evidente. Hay un reduccionismo, no solo en la salud mental, yo diría que en la salud en general también. Estamos produciendo un reduccionismo del hecho de lo que podríamos llamar salud, el bienestar del sujeto humano, a una cierta buena configuración de su organismo biológico. Se está creando una figura atroz de una exigencia terrible que solo mira sobre el cuerpo y además tiene unos patrones muy estandarizados, cada día más rígidos de lo que un cuerpo normal es. Aparte de que esto muchísimas veces no encuentra un correlato directo, aunque pueda influir, en cómo ese sujeto se va a encontrar psicológicamente. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay un engaño por parte de la psiquiatría? En absoluto, no trato de decir eso, pero sí que indirectamente nos engañamos en un cierto sentido. En el sentido que nos engañamos, para mi manera de ver, sería que ese reduccionismo nos hace pensar que la única modalidad de salud, la única manera de estar bien es aquella que tiene que ver con ese conformismo de unos ciertos parámetros orgánicos. En verdad podemos, y de hecho lo hemos visto, dar cuenta de que hay pacientes que tienen un trastorno psicológico o de salud mental, una depresión o una neurosis obsesiva, etcétera, y sin embargo, cuando se les hacen exámenes de tipo médico y de tipo neurológico, resultan perfectamente normales. Entonces, ese malestar, ¿de dónde procede? Y esa es una de las aportaciones del psicoanálisis, la idea de que hay un malestar que no depende exclusivamente de los genes. Ahí la historia de cada sujeto juega un papel fundamental. El medio familiar, el medio social en que se desarrolla y los distintos momentos, más o menos traumáticos, de su vida, van a decidir su bienestar en salud mental o su malestar. ¿A qué se refiere con eso? Quisiera añadir una cuestión sobre los psicofármacos, pues. Es absolutamente evidente y ningún psiquiatra que sea honesto puede desmentir eso. Los psicofármacos tienen su utilidad, pero tienen sus problemas. El primero de todos es que no hay ningún psicofármaco que funcione de forma específica frente a ningún problema complejo de salud mental de un sujeto. Además, nos encontramos frecuentísimamente con el hecho de que un psicofármaco va bien a un sujeto y no funciona en otro. Por otro lado, nos encontramos con el hecho de que los psicofármacos mejoran algo. Hemos conseguido, por ejemplo, que un esquizofrénico en un momento determinado, y eso es muy importante, se alivie de la angustia feroz que le habita. O bien en algunos casos disminuimos los fenómenos de automatismo mental, de parasitismo de voces o de alucinaciones, etc. Ahora bien, la contraprestación que muchas veces se produce es que el resto de la actividad psíquica del sujeto también sufre el efecto del psicofármaco. El psicofármaco no es específico que solo actúa sobre el síntoma, actúa sobre el conjunto del psiquismo, de manera que entonces produce que esos mismos pacientes, algunos de ellos, nos dicen que se encuentran demasiado chafados, o como algunas veces algunos de ellos dicen, están prácticamente todo el tiempo somnolientos e inhibidos. La capacidad de creación o la capacidad de aprendizaje se ve muy mermada. Los mismos psicofármacos nos lo recuerdan. Uno no puede conducir si está tomando un tipo de psicofármacos. ¿Qué quiere decir? Que no tiene sus reflejos perfectamente despejados. Por lo tanto, los psicofármacos siempre suponen una estrategia donde hay un balance de algo positivo a obtener y hay que contrapesarlo con qué efectos negativos se van a producir. Yo personalmente cada día recibo más demandas de pacientes que vienen a hablar conmigo para pedirme que les ayude a dejar o a rebajar los tratamientos psicofarmacológicos. Por responsabilidad es obvio que en algunos casos no se puede hacer, o que se puede hacer solo parcialmente. Pero es muy importante tener presente eso. No por sí mismos
encuentran la solución completa al malestar psíquico. Entonces es mejor no usar psicofármacos. Esta es otra de las grandes cuestiones que me parecen importantes. El debate no creo que tendría que ser psicofármacos sí, psicofármacos no. El debate tendría que ser psicofármacos para qué. Por ejemplo, ya lo he dicho antes, hay psicofármacos que en un momento determinado, al incidir en determinados síntomas, empobrecen mucho la vida afectiva de un sujeto. La mayoría de los pacientes hoy día ya saben que si uno toma antidepresivos se queda sin deseo sexual, por ejemplo. Y no es una cosa pequeña eso. Sí, se está mejor quizá en un aspecto. Y no es propiamente que uno no esté deprimido. En verdad, lo que normalmente transmite el sujeto que toma antidepresivos es que su emocionalidad está como acorchada. No siente depresión, pero es que entonces a veces tampoco sienten otras cosas. Muchos pacientes de alguna manera lo dicen. No siento afecto. Esto, por ejemplo, se ve también muy bien en una cuestión. Aunque el psicofármaco antidepresivo no está diseñado para la hipnosis, para dormir a la gente, la verdad es que en la práctica muchos pacientes y muchos psiquiatras recetan antidepresivos para dormir. Eso quiere decir que no es demasiado lógico que uno se le levante mucho el ánimo para estar dormido. Hay una cuestión que me parece crucial también en todo esto, y es que el debate nos tendría que llevar en cómo pueden colaborar las dos estrategias. Es precisamente algo que me parece muy importante. Freud nos dijo, y creo que esto sigue vigente porque lo hemos palpado todos los días, que algunos de los fenómenos sintomáticos que presenta un psicótico son iniciativas del propio sujeto para autorrepararse. Construir un delirio es una manera existencial para un sujeto de volver a reconstruir el sentido del mundo, qué sentido tiene este mundo y qué papel juego yo dentro de ese mundo. Eso se le destruyó en el momento en que se produjo lo que se llama en la psiquiatría clásica la fase de trema y el derrumbamiento del sentimiento de su yo y de su sentido del mundo. Ahora, para volverlo a recuperar, muchas veces el médico, el psicólogo, nos empeñamos en que vuelva al statu quo ante, porque es una de las ideas de la curación. Queremos que esté otra vez como antes de que se había desencadenado. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos ese statu quo ante no es posible. Pero el propio sujeto se da cuenta de eso en la medida que empieza un proceso de reconstrucción. Hay una serie de actividades que algunos pacientes encuentran por sí mismos en ese proceso de reconstrucción que son muy positivas. Por ejemplo, la creación artística. Hay sujetos que se han estabilizado en su malestar y han encontrado un lugar del mundo a través de la creación artística. Hay ejemplos que estarán en la cabeza de la mayoría de los que me escuchan, pero también otro tipo de actividades, como pueden ser la música, el deporte. El deporte en algunos pacientes es altamente favorable para conseguir apaciguar el malestar, a veces incluso corporal, en tanto que la propia entrada del cuerpo en la actividad deportiva supone una puesta bajo control y bajo la contabilidad de los malestares internos. Hay muchas iniciativas de este tipo. No podemos hacer que la medicación vaya contra esas iniciativas. La medicación es muy importante si reconocemos el papel autocurativo de algunas de esas actividades para determinado sujeto. Entonces, lo que es paradójico es que la medicación puede ayudarle mucho si, por ejemplo, un exceso de angustia le impide continuar con su proceso de autorreparación. Les pondré un ejemplo. Hay artistas que en el momento determinado de su creación artística pueden abandonar ese proceso porque la angustia les invade de tal manera que la capacidad de crear y de pensar se les queda hipotecada. Ahí es donde la medicación se puede pensar no como una manera de anular totalmente esa capacidad constructiva
que su proceso artístico o delirante está poniendo en marcha, sino apaciguar esa angustia para que ese proceso pueda continuar. Ahí encuentran una sinergia, la iniciativa del paciente y la medicación del psiquiatra. Y para esto a mí me parece fundamental estar muy atentos a cómo cada paciente vive la medicación. Eso es fundamental. Necesitamos una clínica no solo de lo que los laboratorios dicen que en las experiencias doble ciego han hecho sobre lo que los efectos de los fármacos tienen sobre los sujetos. Necesitamos una clínica de lo que los psicoanalistas o los psiquiatras han escuchado de sus pacientes sobre los efectos que les hacen los psicofármacos. Eso es fundamental. Entonces, sinergia entre el proceso de autoconstrucción, de autorreparación, que es fundamental, con el diagnóstico y el uso del fármaco por parte del profesional. me quiero detener en lo que ha mencionado sobre las actividades artísticas o de deporte. ¿Por qué no recomendar este tipo de actividades a todos? Ese es un tema que es interesante. ¿Por qué nuestra psiquiatría actual es tan proclive a la lógica del psicofármaco? Lo primero que hay que decir es que la lógica del psicofármaco surge de la lógica de la ciencia. La ciencia busca soluciones universales. Una ley científica se plantea como ley universal de su funcionamiento. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos con la psique humana hemos visto que el caso por caso es fundamental. En el abordaje de un paciente, cuando vemos que ha encontrado una solución que le ha funcionado muy bien, por ejemplo, sea el caso de escribir o pintar o hacer deporte, esa solución que ha encontrado un paciente no puede ser científica. En realidad, un tratamiento de un proceso psiquiátrico funciona más bien de forma artesanal. Es muy interesante ver que la palabra artesano incluye la cuestión del arte y la sanidad en su nombre. Ese funcionamiento artesanal no permite que lo que ha funcionado para uno se pueda universalizar para todos. Hay un punto contingente, no hay manera de universalizar, pero nuestro sistema de pensamiento y nuestro sistema de economía mundial, que es una economía de escala, quiere que las resoluciones sean para muchos al mismo tiempo. Aquel que consigue que diga este fármaco va bien para la depresión y lo mismo va bien a los chinos que a los españoles, que a los americanos, ese sabemos que desde el punto de vista capitalista va a tener un éxito fantástico, porque le supone unas ganancias al nivel de la economía de escala enormes. Esa es una presión enorme que soportamos. A veces no se ve, pero está siempre ahí. En realidad hay cierto deslizamiento de la psicofarmacología hacia una especie de ideal que sería conseguir el medicamento que fuera bien para todos los casos. Porque en esa economía de escala sería el ideal máximo. Un medicamento que sirviera para todos y para todo. La propuesta que hacemos desde el psicoanálisis obviamente es totalmente anticapitalista en este sentido, porque la propuesta dice hay que escuchar al sujeto y acompañarle en su construcción de una solución particular. ¿Y por qué cree que sigue sin implementarse ese modelo mixto? E incluso muchas formas de tratamiento siguen siendo anatematizadas por no ser científicas. Bueno, creo que ya en la explicación que he dado se ve con cierta claridad. Quiere decir, primero, el pensamiento cientificista, que no la ciencia, se está volviendo una especie de nuevo canon universal y tiende a instituir verdaderas ortodoxias e incluso un sistema de exigencias muy grandes. La famosa evidencia científica está constituyendo un nuevo dogmatismo feroz. Muchísimas cosas son diagnosticadas como no científicas y eso hoy día ya implica por sí mismo una descalificación. Feyerabend explicaba muy bien cómo hay muchos tipos de pensamiento humano,
para tratar la relación del sujeto con el mundo, y cada uno en su ámbito y de su manera tiene su validez. Pero hoy día tenemos la idea de que ciertos colectivos traducen de que solo lo científico es válido. Incluso hay una cierta pretensión, lo hemos vivido con la pandemia, de que la política se debe de fundamentar sobre la cientificidad. Y hemos visto el desastre que esto ha llevado. No ha habido ni la más ligera, remota aproximación a una formalización rigurosa de la política fundándose en la ciencia. Más claro ya no puede ser, porque además en nombre de la ciencia hablaron gente que decían cosas directamente contrarias. Es decir, creo que la ciencia tiene un campo, creo que tiene un valor, pero que ella sola, por sí misma, no logra constituir una ética que pueda regular todo lo humano, y menos la salud mental. La ciencia tiene que tener su lugar entre los demás discursos, y por encima de todos ellos tenemos que tener un discurso humanista y ético que ha de ser consensuado, debatido y explicitado. Necesitamos una salud mental que se base en principios éticos y humanistas que los usuarios puedan reconocer y puedan evaluar, puedan decir si están conformes o no, los puedan discutir. Incluso hemos de aceptar que va a haber pacientes que se van a alinear con un tipo de solución, y es su libertad, y la debemos de respetar. No podemos decirle a alguien, usted tiene forzosamente que creer en la psiquiatría biolicista, ni tampoco en el psicoanálisis. Debemos de darles las razones, y él, en última instancia, ha de poder tener un margen de libertad para poder escoger. ¿Quiere decir que la economía decide la clínica y la terapéutica? En gran medida sí. Eso es el secreto a voces. Como diría Lacan, eso es el secreto de Polichinela. Todo el mundo lo sabe, que hoy día una de las lobbies de mayor influencia en el mundo es el de los lobbies de las farmacéuticas. Y efectivamente tienen un poder enorme. Y esto no solo hace que influyan en gobiernos a la hora de definir prácticas terapéuticas, sino que también influye de manera casi involuntaria a veces en los propios profesionales a decantarse hacia formas exclusivamente farmacológicas. Es como la seducción del poder. La gente, donde ve que hay algo que tiene un poder dominante, hay gran cantidad de sujetos que se van acercando a ese modo de discurso, aunque ese discurso luego, a posteriori, muchas veces ha sido cuestionado. Por último, ¿podemos decir que el abordaje psicoanalítico cura más? No. Lo que hay que tener presente es que la idea de lo que es curarse es completamente diferente, tanto para el cognitivismo y la orientación farmacológica que para el psicoanálisis. En el primer caso, de forma clarísima, para la intervención farmacológica y para las psicologías de la normalización, lo que se supone es que el sujeto tiene que adaptarse a lo social. Adaptarse en nuestro mundo actual significa adaptarse a un discurso capitalista, es decir, el discurso del rendimiento y de la productividad y de la competitividad. Y eso sería la normalidad para estos momentos imperante. El discurso psicoanalítico tiene un concepto de curación que es totalmente distinto. Para el discurso psicoanalítico, el sujeto, antes que nada, debe de realizarse en su singularidad existencial, debe asumirse en la particularidad de su historia y de su deseo, y eso puede llevarle a, en un momento determinado, coincidir o ir en la misma dirección que el mainstream de la época y estar de acuerdo con lo que tal, o no, o puede resultar que su punto de vista va a resultar profundamente cuestionador, profundamente subversivo contra el discurso dominante. Pero sobre esto el psicoanalista no tiene ningún afán de influir. Para un psicoanalista de lo que se trata es de llevar al sujeto a ese punto que hemos dicho de autorizarse de sí mismo, de existir según su singularidad y en la realización de su historia personal. Incluso, de hecho, el psicoanálisis, cuando funciona
deberíamos decir, con sus máximas consecuencias, muchos de los psicoanalizantes acaban por dejar caer el psicoanálisis, no solo como práctica, que eso es lo deseable, que llegue un momento que ya no lo necesiten, sino incluso como teoría. Muchos de los psicoanalizantes que se han psicoanalizado les ha ido bien, nunca más se preocupan del psicoanálisis y lo dejan caer.